Bueno, familia, muchas gracias por estar con nosotros un sábado más en esta plática. El día de hoy, la psicóloga Olga Ruiz Lavallade nos va a dar el taller bueno, más bien vamos a tener una sesión de preguntas donde vamos a resolver todas sus dudas. Adelante, Olga, comenzamos. Hola, buenos días familias. Bienvenidos un sábado más, pues bueno, al taller dirigido a ustedes, a las familias que tenemos en común estar eh, pues facilitando que nuestro familiar pueda recuperarse de esta enfermedad que es la adicción. Bueno, ahorita Miguel decía que pues esta es una sesión de preguntas y que aclararemos todas sus dudas. No creo aclarar todas sus dudas, pero sí, pues estaré en la mejor disposición de que vayamos juntos como teniendo más claridad y resolviendo pues algunas inquietudes que hemos tenido y que pues seguimos teniendo. Esta dinámica o esta sesión de este taller va a ser un poco diferente. Yo iré dando como algunas aportaciones, ¿no? Una introducción, pero lo más importante es que ustedes puedan participar con sus preguntas, con todas las inquietudes que tengan acerca de pues este tema que es la adicción, ¿no? En realidad vamos a hacer una charla, ¿no? Les voy a pedir que imaginemos que el día de hoy me hicieron el favor de invitar a su hogar y que estamos sentados en la sala de su casa. Yo sé que algunas personas están tomando el taller en el trabajo, algunas están incluso manejando y bueno, pues aprecio y reconozco este esfuerzo de estar, ¿no? A pesar de las múltiples cosas, ocupaciones que de repente todos podemos tener, ¿no? Pero imagine que yo estoy ahí con ustedes y que vamos a tener como justo esta charla sobre adicciones, ¿no? Y pues bueno, a manera de ir introduciéndonos en el tema, me gustaría retomar una definición que hace el doctor Gabor Mate acerca de la adicción. Y bueno, no es el único además que la tiene, ¿no? Que para él la adicción la define como un comportamiento que nos da alivio o placer y que repetimos este comportamiento a pesar de las consecuencias negativas que nos puede traer a nuestra vida. Creo que esta es una definición muy, muy clara y que ustedes han visto y vivido con sus familiares, ¿no? Y en base a esta definición de este comportamiento que nos da alivio y placer momentáneo y que lo repetimos a pesar de las consecuencias negativas, pues nos podemos dar cuenta que pues la mayoría de nosotros tenemos comportamientos adictivos, ¿no? Si no tenemos en sí una adicción a una sustancia química, pues sí tenemos adicción a comportamientos, a conductas, ¿no? Entonces, una adicción no solamente es el alcoholismo, no nada más es la drogadicción o la farmacodependencia, no es nada más el consumo de alcohol, de drogas o de fármacos, sino también, por ejemplo, la adicción a la comida, la adicción al juego patológico, ¿no? A las apuestas, a las compras, al ejercicio, al trabajo, ¿no? Entonces, podemos ver que, pues, tendemos como sociedad a tener la mayoría de nosotros comportamientos repetitivos que nos dan este alivio o placer momentáneo y que continuamos repitiendo a pesar de las consecuencias negativas que obtenemos de esto, ¿no? En el caso del consumo de sustancias, pues no solamente está este comportamiento o esta conducta, ¿no? Sino esta conducta va a provocar que el consumo repetitivo de estas sustancias, alcohol,
drogas o fármacos, pues haya o provoque cambios en la manera de funcionar, en la estructura de nuestro cerebro, ¿no? Cambie nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir y por lo tanto, pues cambia la manera de actuar de las personas que consumen sustancias, ¿no? Y creo que aquí hay una pregunta que posiblemente todos nos hemos hecho en algún momento, el por qué la adicción, ¿no? ¿Por qué se da la adicción? La adicción es una enfermedad, decimos que es una enfermedad crónica, quiere decir que no tiene cura, pero que sí tiene un tratamiento, ¿no? Y es una enfermedad que es multifactorial. O sea, hay muchos factores que contribuyen para que una adicción pueda, pues, desencadenarse, ¿no? Tenemos factores biológicos o factores genéticos, ¿no? Que son esta predisposición de nuestro cerebro a las conductas compulsivas y que me gustaría enfatizar que una predisposición no es una determinación, ¿no? ¿A qué me refiero con esta parte biológica? Bueno, algunos cerebros ya nacen con una forma de funcionar diferente, ¿no? Nacen con algún cambio en la estructura del manejo de las emociones, ¿no? En el área del cerebro que se encarga de este manejo de las emociones. Y entonces, pues ya tenemos ahí personas que desde muy pequeñas son, o desde niños más bien, no, son hipersensibles. Quiere decir que tienen mayor sensibilidad, mayor capacidad de sentir que el resto de las personas. Dicho en otras palabras, pues que sienten mucho, ¿no? Sienten cosas que los demás, que las personas regulares, pues no sienten. Y esto los hace, pues, ser vulnerables, ser más vulnerables, ¿no? A lo que les pasa a su alrededor. Entonces, este es uno de los factores. Otro de los factores, pues bueno, son las experiencias de vida, ¿no? Que tenemos durante nuestro crecimiento. Si tenemos experiencias dolorosas, experiencias fuertes, que de niños pues no tenemos las herramientas, no tenemos la capacidad, no tenemos a veces incluso el lenguaje, ¿no? Que nos ayude a poderlo procesar. Bueno, pues este es otro factor que influye, ¿no? Otro factor que también puede influir para el desarrollo de la adicción, pues es el ambiente familiar, ¿no? Si en la familia se percibe como algo normal el consumo de sustancias, por ejemplo, algo que es sumamente común y todos lo sabemos, pues es que en la mayoría de los hogares, pues el consumo de alcohol se percibe como algo normal, ¿no? Utilizamos el alcohol para reunirnos y celebrar, para festejar, para convivir, ¿no? De manera, pues, muy, muy normal. Entonces, esta percepción del consumo normal de alcohol, pues hace que justo ciertas conductas de consumo las veamos como sin ningún problema, ¿no? El consumo se percibe sin problema o sin riesgo, siempre y cuando se mantenga dentro de ciertos parámetros, ¿no? Entonces, pero también tenemos, por ejemplo, familias en donde, no sé, el consumo de marihuana también es visto como algo normal y bueno, pues bajo esta percepción, pues hay más predisposición de que una persona pueda consumir sustancias. Otro factor que influye para el desarrollo de la adicción, pues es el medio social en el que nos desenvolvemos, ¿no? Culturalmente, pues vivimos ya en una sociedad que promueve conductas adictivas, ¿no? Incluso nos empuja a conductas adictivas a las compras, por ejemplo, ¿no? Nos promueven necesidades
falsas que en realidad no tenemos y que queremos llenar, ¿no? Y empezamos a comprar y comprar. O, por ejemplo, el uso de las redes sociales, ¿no? Que también, si bien es cierto que tienen un uso muy, muy positivo, pues también, por otro lado, promueven los comportamientos adictivos al Internet. En el medio social también, pues tenemos factores, por ejemplo, como la publicidad, ¿no? Que nos lleva o nos influencia para que podamos irnos hacia el consumo, ¿no? Todos podemos ver los comerciales, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas, ¿no? Cómo nos pintan una vida divertida, una vida de éxito, incluso una vida de éxito material, ¿no? A través del consumo de sustancias. Y bueno, pues todo esto va haciendo que la persona o el individuo tenga pues como más predisposición, ¿no? Son como ir sumando puntos, ¿no? Otro de los factores, pues es el factor personal. Hay personas que pues tienen alguna vulnerabilidad, ¿no? Emocional, ya que la traen en sí. Y entonces, pues esto también puede facilitar que una adicción se desarrolle, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos sumando todos estos factores y es cuando pues se desarrolla la adicción. Pero yo creo que antes de preguntarnos el porqué de la adicción, sería bueno preguntarnos por qué el dolor, ¿no? ¿Por qué el dolor de una persona que consume sustancias? Y bueno, pues no sé, me gustaría empezar a escucharlos si van teniendo alguna duda en relación a esto que vamos hablando, para irnos introduciendo en el tema. Adelante, nada más levantan su manita para que podamos ir participando. Aquí alguna pregunta. ¿No? Ok, entonces, pues nos seguimos. ¿Cómo se determina si una persona es adicta a alguna sustancia? ¿No? Médicamente hay dos factores principales que determinan cuando una persona ya tiene una adicción, que son, uno, la tolerancia y dos, el síndrome de abstinencia. Okay. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia se da cuando una persona consume una sustancia para conseguir un efecto deseado. Y ese efecto lo consigue con cierta cantidad de sustancia y cierta frecuencia. Conforme va pasando el tiempo, la persona, por ejemplo, si yo el día de hoy consumo una sustancia y esto me da este alivio y placer momentáneo, pues seguramente yo voy a querer repetir esta conducta, ¿no? Entonces, tal vez para el mes que viene o tal vez para dentro de 15 días, pues yo repita esta conducta, ¿no? Y la voy a repetir, volveré a consumir y volveré a sentir esta sensación de alivio y placer. Como vuelvo a sentir esta sensación, pues voy a querer repetir esta conducta. Pero va a llegar el momento que esa cantidad de sustancia que estoy consumiendo ya no me va a dar ese efecto de alivio y placer que yo encontré. Entonces lo que va a pasar es que voy a aumentar la dosis de la sustancia que estoy consumiendo. Y al aumentarla, voy a encontrar otra vez ese alivio y placer que busco. Y entonces voy a seguir repitiendo esta conducta en el tiempo, pero así en el tiempo igual va a llegar un momento en donde ya no voy a sentir este alivio y placer y voy a necesitar aumentar el consumo o aumentar incluso a una sustancia más poderosa, más fuerte, ¿no? Y en el paso del tiempo,
voy a ir a continuar aumentándolo. Entonces, este efecto de aumentar cantidad y frecuencia de consumo es a lo que le llamamos tolerancia. Entonces, una persona tiene una adicción cuando ya presenta este fenómeno, ¿no? Que ya aumentó, ya sea cantidad, frecuencia o tipo de sustancia más fuerte para encontrar ese mismo defecto que buscaba desde un inicio. El otro factor que se considera, pues, es el factor de tolerancia, de síndrome de abstinencia. Este síndrome de abstinencia significa que la persona va a tener algunos síntomas negativos cuando no tiene la sustancia dentro de su cuerpo. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que llamamos cruda, ¿no? Enfocándonos, por ejemplo, en el alcohol, en donde tengo un malestar físico, tengo náusea, tengo mareo, dolor de cabeza, tengo mucha sed, ¿no? Todos estos síntomas de lo que nosotros llamamos cruda es justo un síndrome de abstinencia, ¿no? Nuestro cuerpo está pidiendo de alguna manera el repetir la conducta de consumo para poderse sentir bien, ¿no? Y entonces podemos escuchar como estas frases como, ay, pues me voy a echar una chela para curarme la cruda. Y efectivamente, ¿no? En el momento en que el cuerpo recibe el alcohol y llega al cerebro, pues toda esta sintomatología se calma, ¿no? Entonces, efectivamente hace el efecto de curar este síndrome de abstinencia. Y así sucede con todas las sustancias. Mientras más fuerte sea el poder adictivo de la sustancia, pues más fuerte va a ser el síndrome de abstinencia. Pero bueno, a mí me gustaría regresar entonces a la pregunta de por qué la adicción, o más bien preguntarnos por qué el dolor, ¿no? ¿Alguno de ustedes le ha preguntado, seguramente sí, a su familiar qué de bueno les da el consumo? ¿Cuál es el efecto que ellos buscan al consumir? No tanto el por qué consumen, sino cuál es el efecto. Sí, adelante, Fernando. Y en un principio había preguntado que llega a la casa usted y lo primero que veo es que le abro la puerta, le doy la bienvenida a casa y ahora la pregunta es, al llegar a casa y saber que, bueno, la intención es que usted está interesada en mi familiar, por eso va, por ahí qué es lo que yo voy a lograr y esa fue la pregunta que quedó en el aire para todos. Quiero dar una respuesta porque lo primero que voy a ver es verla a usted, pues lo menos que me interesa es preguntarle, dice que yo tengo un familiar alcohólico, porque eso ya lo sabe, por eso fue. Y además, pues, ya estaba en Pinar del Bosque. Ahora, al llegar ahí, yo me tengo que preguntar qué tan empático soy con usted, de tal manera que sienta que usted forma parte de este grupo familiar. No sé si yo estoy equivocado, pero por eso se le dice familias de Pinar del Bosque, ¿no? En un sentido de todos, como si nos rodeamos como un solo cuerpo, y lo que menos nos interesa es bloquearnos unos a otros. Contrario, me parece que por ahí va la intención de esta plática de hoy. Claro, ¿cuál es el papel que yo vivo con mi familia? Cuando llega la psicóloga a mi casa, no voy a poner
Si le voy a decir, no, no, me llegó de repente, ¿y ahora qué hago? Y allí es a donde entonces yo como familiar, pues, no sé, en mi caso, ¿no? Pues lo que menos me interesaría decirle cuál es el problema que tiene mi familiar, no sé si ya lo tengo, sino cómo nos integramos en una situación amorosa, en una situación empática, en una situación de integración, en una situación en la que la participación entre usted y yo, o entre usted y mi familia, es percibir cuál es la necesidad que tenemos todos de comunicarnos unos a otros. Bueno, finalmente también usted necesita, tanto nosotros necesitamos de usted como usted necesita de nosotros, el camino de la familia Pinar del Bosque. Me parece a mí eso, ¿no? Y entonces ahí la pregunta que doy al aire así a todos, ¿no? Llegó a mi casa, ¿qué hago yo con esto? Voy a disfrutar, le voy a invitar un café, o vamos a platicar de cualquier cosa. Necesariamente tenemos que platicar de la enfermedad, del trastorno. Podemos platicar de otras cosas que de alguna manera nos permitan también dar cuenta que no es el estigma del torno el que vamos a estar trabajando todo el tiempo. Pobre el mundial, todos contra el negro, ¿no? No, yo también formo parte de él forma parte de mí, nos integramos. A partir de allí, y nos juntamos, es decir, hacemos un trabajo colectivo, de tal manera que podamos ver, oiga, estoy haciendo, estará bien, yo mis hábitos de familia, ya he recibido una información muy buena, pero ahora yo, familia, ¿qué voy a hacer? Cambio mis hábitos de tener que estar diciendo a cada ratito, tomes, o le tengo que esconder la botella, o todo este tipo de cuestiones que a veces se vuelven muy mágicas, porque el 100% de la comunicación que existe en el mundo está rodeada de cigarro, de alcohol, una fiesta, lo primero que hacen es sacar la botella, qué sé yo, en los anuncios, en los comerciales, cosas que hemos visto en otros. Recuerdos. Regresando al punto, ¿qué tan empático soy y tan íntegro soy con usted y con mi familia, poder sincronizarnos y hacer un trabajo activo donde a lo mejor la estoy regando al estar hablando todo el tiempo de mi hijo que tiene un trastorno y lo estoy colocando en un banquillo casi de sentados? ¿Qué acaso no podemos platicar de otra cosa? Está yendo en tus actividades, entrando a tus clases de pintura, entrando a qué sé yo también, oye, ya sabes que yo también estoy tocando la guitarra, yo también estoy haciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo yo mientras él está allá? ¿Qué hacemos cuando ya estamos aquí? Me parece que por allí diría cierta coherencia y cierta congruencia en conectarme con él y él conmigo, en conectarnos todo como familia, no colocarlo a él como el, el granito de frijolito en el arroz. Todos lo vemos y nos vamos sobre él. No sé si haya quedado un poquito clara mi inquietud. La pregunta que hizo a mí me pareció muy interesante. Existe un gran silencio, porque existe una gran oportunidad de nosotros ahora de saber que hay un otro que en este momento es usted. Llega a mi casa, ¿qué voy a hacer? Esa es la respuesta, yo creo. Que de lo contrario vamos a estar hablando nuevamente de cosas que son muy importantes, que ya hemos explicado, pero ahora me puso a mí en un lugar en el que se me pintó una interrogante y ahora de qué hablo. Me parece ser que me puso a mí en la línea en la que usted quiere escucharme, quiere saber qué es lo que estoy haciendo yo en casa en favor de mí y en favor de mi familia. Sí, gracias, Fernando. Sí, efectivamente, por eso es esta dinámica, ¿no? Pretendo que sea como diferente y por eso esta pregunta, ¿no? Si alguien de ustedes le ha preguntado a su familiar qué de bueno les da el consumo, porque creo que de entrada la pregunta podría ser, no sé si llamarlo, incluso podría
provocar reacciones. ¿Cómo que quede bueno? Pues obvio, no hay nada de bueno, ¿no? Pero porque siempre cuando nos dirigimos a nuestro familiar, o bueno, no sé si siempre, pero generalmente es en este tono de el por qué consumes, por qué te haces daño, por qué me haces daño, por qué no entiendes, ¿no? Y bueno, algo que necesitamos empezar a modificar es que necesitamos nosotros entender no solamente qué es la adicción y cómo funciona, sino también necesitamos entender a nuestro familiar. Si queremos ser un factor que contribuya a su recuperación, pues necesito entenderlo realmente, pero entenderlo no desde el juicio, no desde el enojo, desde la desesperación, desde la angustia, desde el miedo, sino entender realmente qué le está pasando, ¿no? Entonces, pues la primera pregunta es si él consume y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y a pesar de todo lo que hemos vivido y él ha vivido, lo continúa haciendo, pues algo de bueno le debe de dar. ¿Qué es eso de bueno que le da? Yo necesito acercarme. Adelante, Rosalba, te escuchamos. Sí, buenos días. Pues sí, mira, de hecho, doctora, yo tuve muchos, se puede decir que momentos con mi hijo para cuestionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta cierto punto sí se hace uno esa pregunta. ¿Por qué tienes que estar consumiendo continuamente? Como bien dijo, pues el hecho de consumir alcohol tal vez se hace algo normal dentro de la familia. Eh, pero aquí en esta familia, bueno, mi familia, pues no es el caso. O sea, sí se consume, pero muy esporádicamente. Entonces, cuando yo noté que él empezaba a tomar continuamente y continuamente, cuando me di cuenta que ya era un problema, pues sí me pregunté y le pregunté, ¿no? ¿Por qué? Y tuvimos muchas confrontaciones, como se dice, a veces, pues de reclamo, ¿no? De mi parte, desesperación, enojo, de todo. Pero también, ¿verdad? Llegué a preguntarle de una manera sincera y tranquila, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué? Y él me decía, porque solamente así me siento feliz, porque solamente tomando es como me siento tranquilo, porque para mí nada vale la pena. Entonces es ahí cuando yo me doy cuenta que realmente mi hijo tiene un problema emocional fuerte que lo lleva a consumir. Fue cuando me di cuenta que necesitaba ayuda especializada, porque yo no podía ya con eso. Yo al principio creí que, pues hablando con él, entendiéndolo, muchas cosas, ¿no? Haciendo lo que uno cree que es lo correcto, de cómo se debe apoyar a un familiar, pues que con eso era suficiente. Pero con el tiempo me di cuenta que no, y es cuando me detuve a pensar y a darme cuenta que realmente necesitaba una ayuda ya profesional porque sus problemas eran emocionales y que de ahí partía todo, ¿verdad? La raíz de su adicción era eso, que tenía carencias emocionales. Y entonces fue cuando lo empecé a entender y ahora pues me doy cuenta que sí es una enfermedad, pero que se debe curar desde la raíz, que son las emociones. Gracias. Sí, gracias, Rosalba. Y entonces escucho que la respuesta de su hijo fue que consume porque lo bueno que le da el consumo es sentirse feliz y tranquilo. ¿Alguien más le ha preguntado a su familiar qué de bueno les da el consumo? Y fíjense, es diferente el preguntar como ¿por qué consumes? A ¿qué de bueno te da el consumo? En este silencio puedo inferir que no lo han preguntado. ¿Esto es correcto o sí lo han preguntado? Me gustaría como escucharlos un poco más. Sí, adelante, Lolita.
Bueno, yo antes de internarlo, no lo pregunté porque no tuve tiempo, ya que cuando yo me doy cuenta el problema estaba muy grave y nunca en su vida lo había hecho y ya no tiene edad como para que hubiera entrado en una problemática de ese tipo. No tuve tiempo de hacerlo, pero sin embargo, hoy sí lo he hecho. Ya estando acá con el proceso de recuperación, sí se lo he preguntado y él dice que te permite, ¿por qué lo haces? No, no por qué, sino que te da. Y pues dice, en este momento su respuesta es pura tristeza, puro sufrimiento, puras pérdidas. Pero lo hice después de, entonces antes pues no lo hice, no tuve tiempo de hacerlo, pero en este momento pues para él son pérdidas, es sufrimiento, es dolor, es alejarse de su familia, es concientizarse de que esta enfermedad pues es divisoria, ¿no? Pero no antes, no lo hice antes. Gracias, Lolita. Entonces, escucho que su familiar lo hace, quiero pensar que para evitar ese sufrimiento, evitar el dolor que le han generado esas pérdidas que ha tenido. No. Él lo dice que lo que le deja a él, lo que a él le deja en este momento, es solamente alejarse de su familia. O sea, lo que le deja, o sea, la consecuencia es alejarse de su familia, el sufrimiento. Okay. Ajá. Sí. O sea, esa es la consecuencia. Pero bueno, la pregunta es, o la pregunta para sus familiares es, ¿qué de bueno les da el consumo? O sea, todos saben. Nada de bueno me dijo. Eso fue lo que me contestó ahorita, después de estar internado. Antes, pues no lo pregunté. No tuve tiempo de hacerlo, fue muy rápido. Ok, porque la pregunta va hacia este lugar, ¿no? Si yo estoy teniendo una conducta que me está dañando, pero a pesar de que me está dañando, la sigo haciendo, la continúo haciendo, es porque algo me está dando. Y algo me da más fuerte o o que yo percibo más importante que las consecuencias que estoy teniendo. María del Rocío, adelante, te escuchamos. Hola, buen día. Yo en su momento sí se lo pregunté cuando estaba en consumo y su respuesta fue que porque les da más energía, les da más fuerza, ¿sí? Para poder seguir ellos trabajando y poder tener resistencia, o sea, sin ver el daño que les estaba causando. Eso es lo que me contestó. Okay, gracias María del Rocío. Fíjense, les voy a compartir, yo siempre, esta pregunta es una pregunta que les hago a los familiares en las terapias grupales. ¿Qué de bueno te da el consumo? Y bueno, algunos sí me han llegado a contestar, no, pues no me da nada. Y la pregunta subsecuente es si no te da nada, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿No? ¿Qué te lleva a volver a hacerlo? Y entonces, digamos que indagando un poquito más, ¿no? Explorando un poquito más en esto, pues llegan a algunas cuestiones como las que les voy a compartir, ¿no? Las personas consumen porque efectivamente les da más energía y fuerza para trabajar, porque se sienten más seguros, porque se sienten con mayor tranquilidad, se sienten más tranquilos, se sienten más relajados, porque les ayuda a no enojarse tanto, porque les ayuda a no sentirse tan tristes y estar más felices, porque les ayuda a olvidar momentáneamente alguna situación que están pasando o que pasaron en su pasado de vida, ¿no? Les ayuda como a olvidar un poco estas situaciones displacenteras
o de dolor que han vivido, ¿no? Entonces, si escuchamos esto con atención, pues son cosas que humanamente todos buscamos sentirnos felices, sentirnos tranquilos, tener energía, sentirnos seguros, tener no sentir dolor físico ni emocional, ¿no? O sea, si se dan cuenta y si escuchamos sin este juicio, ¿no? Esas son cosas que humanamente son naturales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mi familiar, no? Por eso les comentaba que hay que tener comprensión del fondo, no el por qué consume la sustancia nada más como la natita, ¿no? Del problema. Está el problema, está la natita, pero ¿qué hay de fondo? ¿Qué es lo que lo ha llevado? Porque si no encuentro este fondo, entonces, ¿cómo voy a facilitar que la persona pueda realmente pues dejar el consumo? Si les está dando algo que como seres humanos buscamos, ¿no? Entonces, sí hay algo de positivo y por eso lo seguimos haciendo. Lamentablemente, pues ese no es el camino adecuado, eso lo sabemos todos, ¿no? Incluso ellos, pero es algo que de manera inmediata, ¿no? Sin esfuerzo, sin tener que esperar tiempo, sin tener que ser pacientes, me da de manera rápida estas sensaciones, ¿no? Pueden incluso manejar sus emociones, ¿no? Si ustedes alguna vez han platicado un poquito más con su familiar, les habrá dicho cosas como yo consumía, por ejemplo, cristal y eso me daba mucha energía y entonces podía trabajar y podía trabajar muchas horas y entonces era muy productivo, pero llegaba la hora de dormir y pues con el efecto del cristal no podía dormir y entonces me fumaba unos toquecitos de mota y con la mota ya me podía dormir, ¿no? Y entonces lo que hacen es subo mi energía con una sustancia que les da para arriba, como ellos dicen, ¿no? Y luego una sustancia que le da para abajo para poder dormir. Y entonces empiezan a manejar sus estados de ánimo, empiezan a manejar su sentir a través de la sustancia, ¿no? En realidad, si vamos escuchando todo esto, ¿no? Entonces podemos irnos dando cuenta o podemos ir infiriendo qué hay de fondo, ¿no? Si una persona consume para sentirse feliz y tranquilo, pues, ¿qué quiere decir? Que de fondo no se está sintiendo con esa tranquilidad que todos necesitamos. De fondo no se está sintiendo con esa felicidad que todos necesitamos, que es necesaria en la vida para poder seguir adelante, ¿no? Sin felicidad en la vida sería una vida muy, muy complicada, muy pesada, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente necesitamos observar y atender, ¿no? Si mi familiar consume porque de esta manera se sentía con más energía, con más fuerza, podía trabajar, pues posiblemente estamos viendo que allá hay un problema posiblemente de depresión, ¿no? Esta persona no está teniendo la suficiente energía vital para poder hacer lo que se supone que todos tenemos que hacer de manera natural, ¿no? Y entonces ahí hay que indagar qué es lo que está pasando. Por ahí decía alguien, pues por eso recurrí a los expertos, porque me di cuenta que pues eso era algo con lo que yo no podía, ¿no? Había algo de fondo. Aquí hay un comentario en el chat, a ver. Ok, que eso hacía su hijo. Si, por ejemplo, hay alguna persona, algún chico que le cuesta mucho trabajo concentrarse, poner atención en la escuela y de repente por situaciones alguien le ofrece que consuma marihuana y consume la marihuana y se da cuenta que el efecto es que esa falta de atención que tiene, esa dificultad que tiene de enfocarse al consumir marihuana,
logra enfocarse, logra poner atención, logra sentirse tranquilo, logra poder responder un examen, pues entonces, pues obviamente va a volver a recurrir a la marihuana para esto, ¿no? Entonces, lo que hacen las personas que consumen es una especie, o más bien no es una especie, es una forma de automedicación de un problema que ni ellos mismos están detectando, ni nosotros como familiares detectamos, ¿no? Simplemente es como algo que hago para poder aminorar estos síntomas, ¿no? Sí, adelante, Fernando. Quiero hacerle una pregunta, Adelante. rescatando las preguntas que se han hecho. Yo, por ejemplo, escuchaba, ¿qué te deja a ti de bueno el consumir alcohol? ¿Qué tanto esa misma pregunta me la tendría que hacerme yo también? ¿Qué de bueno me deja a mí tener un hijo con alcoholismo? ¿Qué de bueno me deja a mí? Porque hago preguntas hacia allá y la mayor parte de las preguntas creo que son hacia el que dicen que tiene alcoholismo. Pero esas mismas preguntas, yo pregunto, psicóloga, ¿tendrían valor si yo me las hago también yo mismo? ¿Qué de bueno me deja a mí tener un hijo alcohólico? ¿Qué de bueno me deja? Si yo digo que no me deja, pues entonces viene la siguiente pregunta que usted muy atinadamente ha estado manejando, pero ¿qué tanto las preguntas que yo le hago a mi familiar bien tienen mucha carga para que yo me las haga también? Porque a lo mejor de esa manera como que repartimos las cargas, ¿no? Porque no parece que toda la carga se va para allá. De este lado, porque me parece, no sé, corríjame por favor si estoy mal, me parece ser que si yo tengo un familiar con cierto trastorno, dice, es que esto viene de raíz, pues ya me pasó a dar, pero en la torre, porque si viene de raíz, pues la raíz también yo formo parte de la. Y entonces me pregunto nuevamente, todas esas preguntas que yo le hago a él, ¿también tendrían sentido que yo me las hiciera? Si no, parece que estoy siempre en una situación muy lineal, todo para allá. Y en los cuartos estaría regresándome a mí también, con boomerang, ¿no? Pero es una pregunta que hago y que me quedó en la inquietud. Uh-huh. Sí, lo que entiendo es que de alguna manera también tendría que preguntarme a mí mismo como, pues bueno, si mi familiar tiene este problema de adicción, pues qué pasa conmigo, qué pasa con la familia, que mi familiar tiene este problema, o sea, no es un problema eh, único de él, ¿no? No es que él sea el problema, es que yo también tendría que revisar qué pasa conmigo, qué pasa con nuestra familia. Y por supuesto que es válido hacerme la pregunta de, bueno, ¿qué de bueno me da tener un hijo con un problema de adicción? Y por supuesto que yo creo que la respuesta inmediata para todos sería, pues no me deja nada, me deja puros problemas. Sin embargo, pues por algo estamos aquí tomando este taller, por algo muchos de ustedes están asistiendo a terapias individuales, a grupos de autoayuda a la NON, y no solo se está revisando o no solo se está tratando el familiar que está internado en la clínica o que egresó de la clínica, sino se están tratando todos como familia. Entonces, ¿qué de bueno me trae la adicción de mi hijo? Pues que tenemos la oportunidad de revisarnos, ¿no? De revisar qué está pasándonos. No qué está pasándole a él solamente, qué está pasándonos a todos. A mí en este sentido me gustaría compartirles que en mi experiencia, en el tiempo que llevo trabajando en adicciones, los casos de éxito, ¿no? Los casos de los pacientes que han logrado mantener tiempo de abstinencia y recuperación, la gran mayoría tiene que ver con familias que no solamente está en tratamiento el paciente, ¿no? No solo el paciente va a grupo, no solo el paciente toma terapia, incluso no solo el paciente se medica, ¿no? Sino que también la familia también va a terapia individual, la familia también va a grupo de Al-Anon y en algunos casos la familia también va al psiquiatra y se medica, ¿no? Y entonces hacemos una sinergia en donde todos estamos aquí
en esta misma sintonía de recuperación, no solo mi familiar, sino también nosotros como familia. Y eso es algo bueno que me deja la adicción, la posibilidad de revisarme y revisarnos como familias. No sé si con esto contesté su pregunta, Fernando. Sí, y yo creo que, pues, invitar a la familia ahorita. Yo siento que usted nos está acompañando de una manera muy maravillosa. Me da la impresión, es una interpretación mía, la cual no significa que es de la familia, pero a veces me da la impresión de que, ¿qué tal si le pregunto algo a la psicóloga, y qué tal si la riego, estoy mal? No, aquí se vale, vámonos. Aquí es para venir a preguntar y qué bueno que nos equivoquemos. Hay que regarla aquí adentro en esta reunión. Hay que equivocarnos. Y es más, ni siquiera tener ese título de saber si la pregunta que hago es la correcta o no. Vamos a aceptarlo, porque yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo y nos vamos a aceptar mucho. No es de que si hacemos preguntas o si hacemos preguntas muy, no, 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 no. Son preguntas de papás. Y los papás nos equivocamos y por eso estamos aquí. Entonces, yo sí los invitaría, que no sé, psicólogas, si ustedes me expliquen. Pero a veces me da la impresión de que a veces no pregunta porque, ¿y qué tal si la riego a preguntar algo? No, vámonos, suelten. Esta es la gran oportunidad. No todo el tiempo la vamos a tener. Bueno, yo no todo el tiempo la voy a tener. Yo estoy muy contento. Cada vez que pregunto algo, estoy segurísimo que la riego y que bueno, por eso le digo, pues corríjame, ¿no? O corríjame, familia. Para eso vengo a este sábado, para decir todo lo que siento y para decirles qué tan equivocado puedo estar también. Es que a mí no me da miedo, no me da miedo preguntar. Pregunto porque realmente es algo que tiene que ver conmigo, también mi necesidad de estar en esta reunión de los sábados y no traer todos los problemas que tiene mi familia, Carlos, aquí. ¿Qué pasa conmigo? Porque es conmigo, para eso la reunión es para mí. Bueno, yo me he dado el permiso de pensar que los sábados la reunión es para mí, no para mi familia. En mi familiar ya tengo terapia familiar, en mi familiar ya tengo terapia individual, pero el sábado me doy ese regalo que es para mí. Y ojalá y me equivoque un montón. A lo mejor todos hacen bola y todos contra mí, y qué bueno que sea contra mí, y no que todos contra el familiar. No sé si me haya explicado, pero a veces prefiero decirlo así, una situación un tanto dispersa. Espero que me haya dado a entender. Sí, Fernando, gracias. Pues sí, creo que este es bueno, aquí quiero abrir el espacio justo de esto, que ustedes puedan expresar sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas. Hay muchísimas dudas, muchísimas preguntas. No sé, les comparto, hace algún tiempo estaba con un grupo de chicos en la terapia grupal y uno de los chicos me decía, bueno, había compartido días antes, otro de los chicos que había tenido su sesión familiar y que había tenido la oportunidad por primera vez de decirle a su mamá como todos los resentimientos que tenía él hacia ella, ¿no? Y que esto lo había hecho sentir muy aliviado. Este chico es un chico de una personalidad retraída, un chico que tiene una personalidad muy complaciente, muy callado, no expresa, no dice lo que necesita, no dice lo que siente. Y bueno, en esa sesión se permitió decirle a su mamá, pues todos estos sentimientos de resentimiento que tenía hacia ella por pues la crianza que había, ¿no? Y la mamá pues se dio la oportunidad también de escucharlo, ¿no? De escucharlo sin juicio como parte de su proceso. En la siguiente sesión de grupal, el otro paciente me decía, Olga, yo tengo una duda. Es que yo escuché que mi compañero le pudo decir a su mamá sus resentimientos y él se sintió liberado. Dice, pero es que yo no le quiero decir a mi mamá mis resentimientos porque yo he sido un dolor de cabeza para mi madre y no le quiero dar más problemas y no quiero hacerla sufrir. Si se dan cuenta sería como lo mismo. Dice, pero además yo también me he dado cuenta que tengo resentimientos hacia ella, pero no se los quiero decir porque no quiero hacerla sufrir, ¿no?
la personalidad de este chico es totalmente diferente al otro. Es un chico retador, que reta las reglas, que no sigue indicaciones, que se ha salido de casa, que no ha obedecido, ¿no? O sea, totalmente el lado contrario, ¿no? Y su mamá, pues, ha estado ahí también acompañándolo. Y entonces yo le decía, es que no todos, aunque es la misma enfermedad, es la misma adicción, no todos vamos a tener el mismo tratamiento, ¿no? Tu compañero tenía que decirlo porque él es algo que nunca lo había hablado, nunca lo había dicho. Él necesitaba expresar lo que sentía hacia su mamá. En tu caso, tú sí lo has expresado enojado, lo has expresado con tus conductas disruptivas, lo has expresado con tus groserías, porque pues, evidentemente es un chico retador, grosero, ¿no? Entonces, tú sí se lo has expresado a tu mamá. Más bien, tú necesitas trabajar esas cosas tú, contigo, en tus sesiones, y con tu mamá, pues ser agradecido, ¿no? Valorar todo lo que ella ha hecho y lograr ver y reconocer todo ese esfuerzo que ella ha pasado. Y entonces otro chico al escuchar todo esto, pues tuvo otra inquietud y levantó la mano y preguntó, bueno, es que yo no sé qué hacer porque, bueno, mi mamá y mi papá son adictos, son alcohólicos, los dos. Mi mamá sigue activa, mi papá ya está en recuperación, ya tiene muchos años que no consume. Dice, y pues yo también he vivido cosas pues difíciles con ellos que me han hecho tener pues muchos sentimientos encontrados con ellos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Les digo? ¿No les digo? ¿Qué hago? Ya me confundí, me decía, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, en tu caso, pues cuando vivimos en un hogar alcohólico, en un hogar donde hay adicciones, pues se viven muchísimas tensiones, angustias, miedos, tristeza, o sea, se viven muchas cosas de las que no se hablan, porque generalmente las reglas de una familia con consumo de sustancia parecen ser o de repente se vuelven el no hablar de lo que pasa, no sentir lo que pasa y no confiar, ¿no? En nadie más que en nosotros y que el problema se quede aquí encerrado y que nadie más lo sepa porque qué horror y qué vergüenza. Y entonces a este chico yo le decía, bueno, pues es que entonces tú necesitas primero empezar a verbalizar en tu terapia individual todos estos sentimientos que tienes, ¿no? A sacarlos porque no los has hablado, no, ni siquiera los tienes realmente conscientes, ¿no? Entonces, si se fijan, son 3 casos diferentes de la misma enfermedad que es la adicción y que se manejan los 3 de forma diferente. Y muchas veces esto es lo que nos confunde, ¿no? Porque no sabemos cómo manejarnos nosotros mismos o cómo manejarnos frente a nuestro familiar, cómo manejar las situaciones con él, porque son diferentes. De repente nos dicen es que tienes que ponerle límites, pero tienen que ser límites con amor, pero tienes que, y todo esto a veces no es muy se dice muy bonito en la teoría, ¿no? Pero en la práctica a veces es muy complicado, ¿no? ¿Cómo estamos con estos temas? ¿Tienen alguna confusión? Bueno, ¿puedo participar? Sí, adelante. Rosalba. ¿Cómo te llamas? Rosalba. Adelante, Rosalba. Mamá de Oscar. Adelante, Rosalba. Sí, bueno, creo que sí, todos, ahora sí que todos los individuos somos diferentes, ¿verdad? Y muchas veces el mismo problema, pues tenemos diferentes enfoques, ¿no? De él, dependiendo de la personalidad de cada quien. Entonces, en mi caso, bueno, yo me he dado cuenta que, pues yo vengo de una familia de padre alcohólico, y aunque creía que eso ya estaba en el pasado, porque ya cuando me caso y hago mi propia familia, pues el consumo no es un problema, es más bien recurrente, ¿no? Tanto en la familia, en mi familia, pues, primaria, ¿verdad? Porque pues tengo hermanos, hermanas, pero aquí en la casa es algo controlado y esporádico. Y entonces cuando me encuentro con esta situación de mi hijo,
su recurrencia con la bebida, pues sí, para mí fue muy impactante porque lo que creí que estaba ya atrás, pues me vuelve a resurgir todos esos miedos, ¿no? Esa aversión por las personas que no tienen control para tomar. Y eso, o sea, mis primeras reacciones, pues son, se puede decir que ahora que analizo, pues negativas, ¿verdad? Porque por el miedo que yo interior que tengo en ese sentido, pues trato de reprimir o de no hablarlo, porque me da miedo, porque no sé cómo encararlo. Entonces eso, en lugar de ayudar, pues perjudicó, ¿verdad? Porque lo dejé pasar tiempo. Ya cuando me doy cuenta, pues que ya, como hace rato que comenté, pues ya era un problema grave, ¿no? Ya era un problema grave porque ver a mi hijo que ya consumía pues muy seguido y después ya casi cada tercer día. Entonces, es cuando pues empiezo a hacer, ¿no? A tomar decisiones y a enfrentar el problema. Y aún ahorita pues todavía me cuesta porque pues todavía me da miedo, ¿no? Que él vaya a recaer, pero es verdad que pues cada persona es diferente. Yo tengo 3 hijos y todos son diferentes, ¿no? Hablando desde la perspectiva del alcohol, ¿no? Todos tienen su propio punto de vista y pues sí, llega uno a sentirse incompetente, ¿no? Es decir, ¿por qué tenía que llegar a esto que creía yo olvidado, que ya en mi vida lo iba a volver a sufrir? Y sin embargo, pues no sé, parte de yo creo de mi propia, mis actitudes ante el alcohol, cómo es que yo siempre trataba de controlar, ¿verdad? Por ejemplo, en un momento dado que veía que pues empezaba a consumir, yo trataba, ya, hasta ahí, ya no tomen, y eso fue malo, ¿no? O sea, porque en lugar de verlo hablar, o sea, sin ese miedo, sin ese trauma que traigo ahí escondido, quise controlar. Entonces, pues eso fue negativo, fue malo. O sea, yo lo veo, ¿no? Por el resultado que hubo en el caso de mi hijo. Pues ahora trato de abrirme, ¿no? De entender, como menciona usted, entender la enfermedad, ¿verdad? Entender la personalidad de mis seres queridos, ¿no? Y entenderme yo. O sea, desde que ahora sí que desde mis temores, mis traumas, o sea, cómo es como yo reacciono ante esa situación. Entonces tengo que sobreponerme yo, tengo que curarme yo, es lo que me doy cuenta ahora, para poder ser un apoyo para mi familia, ¿no? O sea, para poder convivir de una manera sana. Pero sí es verdad que son diferentes, o sea, todos tenemos una personalidad, ¿no? Y un concepto de la vida, percepciones, ¿verdad? Y desde ahí, pues, cada quien va a asumir, ¿verdad? Sus responsabilidades o las va a dejar pasar. Y entonces uno sí tiene he entendido que sí es bien importante pensar que no nada más el enfermo es mi hijo, sino que yo tengo que superar, ¿verdad? Esos problemas que venía arrastrando y para entonces tener una convivencia asertiva, ¿no? Dentro de la familia. Gracias. Sí, gracias, Rosalba. Y entonces entender que también esta conducta de control que tuve, pues es resultado del miedo que tengo, ¿no? Y entonces, pues lo que necesito es justo trabajar esos miedos, que no es nada más el miedo de aquí y ahora con mi hijo, sino son mis miedos que traigo incluso de mi historia de vida, ¿no? Gracias, Rosalba. Sí, adelante, Lupita. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. En el caso de mi familiar, él pues salió de la clínica, durante algún tiempo estuvo relativamente bien, pero pues ha regresado al consumo y él dice que no importan las veces que lo internemos, que cuando salga va a volver a consumir. Ante la pregunta de por qué lo haces, bueno, no por qué lo haces, sino qué cosa es lo que te deja, es que le permite
como él consume marihuana, entonces lo que él dice es que le permite como ser más, como más creativo, que está más tranquilo, que le da inclusive más inteligencia, lo cual pues me parece que no es así. Ya es mayor de edad, tiene 19 años y han cambiado la situación de con quién vive, y justo el día de hoy pues vamos a platicar con él, pero pues una de las alternativas es decirle pues procuramos estar en terapia individual, asistimos a AA, bueno, perdón, a Al-Anon. Y una de las alternativas es decirle, pues queremos respetar tu decisión y si quieres, pues ve a donde te permitan consumir, aquí ya no lo vas a poder hacer, pero a mí bueno, nos está costando trabajo y yo recuerdo que en alguno de los talleres, si no es que en varios, tanto Ricardo, en su momento Miguel Ángel y alguna otra terapeuta decían que pues había que luchar hasta el fin y eso quería decir que lo siguiéramos ingresando a la clínica. Entonces, la verdad es que yo me siento ahorita como entre la espada y la pared de poner reglas así muy, pues muy estrictas de decir si quieres seguir consumiendo, pues ve a donde te lo permitan, pero eso sería a lo mejor ir en contra de lo que en ese momento dijeron ustedes como expertos. Entonces, pues me gustaría, si fuera tan gentil, de darme su opinión. Muchas gracias. Sí, Lupita. Realmente creo que este es uno de los momentos por los que más difíciles por los que pasa una familia, ¿no? Y pues bueno, sí es cierto que hay que luchar pues hasta el fin, ¿no? Porque pues es la vida de nuestros familiares, ¿no? Son las personas que nosotros amamos, pero luchar hasta el fin significa también hacerlo con ciertas estrategias. Una persona que consume necesita básicamente seguridad, sentirse seguro, sentirse que es tratado como un ser humano y necesita compasión. Esta compasión significa, o sea, la palabra compasión, el significado es que podamos sufrir juntos, que podamos entender y comprender de manera real el padecimiento del otro, ¿no? Ser tratado como humanos significa también que los humanos tenemos, pues, decisión sobre nosotros, ¿no? Sean buenas o sean malas. Y también tenemos, pues, la capacidad o la responsabilidad de asumir que si tomamos decisiones favorables, pues tendremos consecuencias favorables y lo contrario, ¿no? Si tomamos consecuencias desfavorables, pues si tomamos, perdón, malas decisiones, pues tenemos consecuencias desfavorables, ¿no? Y la seguridad implica el que podamos nosotros saber que hay límites, ¿no? Entonces, usted le puede decir a su hijo que usted está ahí y que está dispuesta a luchar con él hasta el final, siempre y cuando él quiera recibir ayuda, ¿no? Porque su problema, hablar un poco más acerca de, pues, el qué de bueno le da el consumo, y si se da cuenta esta parte, esto que dice, nos está hablando posiblemente de un trastorno de personalidad de fondo, ¿no? Que él siente que solo con la sustancia, solo con el consumo de marihuana puede lograr. Entonces, lo que él está haciendo es automedicarse con la marihuana. El asunto es que la marihuana es una sustancia que le provoca dependencia y le provoca consecuencias negativas. Pero hay otro camino, ¿no? Está el camino del tratamiento farmacológico, del tratamiento de rehabilitación. Entonces usted puede ofrecerle, está este camino, estamos contigo, queremos estar contigo o yo quiero estar contigo en este camino, pero pues también está tu decisión. Si tú quieres seguir consumiendo, pues eso es algo que también nosotros como familia, por lo que usted me está diciendo, no lo podemos
permitir en casa porque a mí me daña, porque a la familia nos daña. Pero es tu decisión, ¿no? O sea, ¿tú qué quieres? Yo aquí estoy, la familia aquí está, estamos dispuestos a ayudarte, a apoyarte, y esta ayuda va a estar siempre que la necesites. Decide tú Muy qué es lo bien. que quieres. Pues sí, sí, de hecho está también medicado, pero, y bueno, lo que dice el psiquiatra es que aun cuando está consumiendo, que se le siga dando el medicamento, pero pues aún así, pues las cosas, pues sí. Le agradezco mucho su opinión y bueno, pues la consideraremos. Muy amable, buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Y sé que es un momento muy difícil para usted y para su familia, ¿no? Así es. Muchas gracias. Adelante, Fernando. Lupita y todos, hace poco escribí esto que me está ayudando mucho. El medicamento sin psicoterapia es como una persona que se avienta a la alberca sin saber nadar. Si usa el flotador, este juega el papel de contención. Y hay que aprender a nadar. Si lo hace el día que le quitan el medicamento, siente que se hunde y vuelve nuevamente el trastorno o la enfermedad. Se aprende terapia, medicamento, todo el tiempo. Es como aprender a nadar. Es decir, comenzarme a formar mi propio pollo. Tarde o temprano, con el caminar de la vida, porque todo el tiempo pasa, nada se queda. El tiempo, posiblemente se me retire el medicamento, posiblemente hasta deje la psicoterapia. ¿Pero por qué lo dejo? Porque ya aprendí a vivir. Y la psicoterapia, me parece que el medicamento, la parte fundamental de todo esto, psicóloga, no sé, usted corríjame por favor, pero me parece que es que le comience a dar sentido a mi vida y aprenda a vivir. Tanto yo como familiar, como papá, ¿verdad? Yo estoy en psicoterapia y necesito del medicamento. Tengo que hacerlo. Es la única forma en que voy a aprender a vivir. De lo contrario, si no lo hago, si no estoy en mi psicoterapia, si yo únicamente estoy con medicamento, me parece, por eso lo escribí, usted corríjame si estoy mal, es como me aviento a la alberca sin saber. Para aventarme a la alberca necesito aprender a nadar y necesito de un entrenador que me enseñe a nadar. Entonces, a veces me puedo desesperar, tome el medicamento, sigue con el consumo, pero yo me pregunto, ¿y todavía sigue con psicoterapia? Porque la psicoterapia no tiene tiempo, ¿eh? Me parece a mí, puede durar años. Tarde o temprano, la psicoterapia me va a dar a mí aprender a vivir, darle sentido a mí. Parece ser que es lo que he aprendido aquí en Pinar del Bosque. He psicóloga, pero me parece, me da sentido a mi vida. Tengo mi terapia, cuando aprendo a vivir, a darle sentido a mi vida, y de esa manera se la comparto a mi familia. Yo quería, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Pues ya mi psicoterapia, mi familiar hace terapia. Y esa es la única manera de resolver. Puedo decir que años y años y años pasó mi familiar sin psicoterapia, y ahora que ya lleva un buen tiempo en psicoterapia, y yo también, creo que cada quien estamos caminando en nuestro propio carril, cual no significa apoyo, pero también teniendo nuestro. Me parece que era la reflexión que quería compartir a toda la familia. No sé si hay algo que. Sí, sí, Fernando. Efectivamente, pues bueno, el tratamiento para la rehabilitación, pues no es solamente una cosa, ¿no? Si yo tomo, incluso si tomo psicoterapia y tengo una depresión en donde necesito medicamento, pues tampoco voy a avanzar mucho en la psicoterapia sin el medicamento, ¿no? Entonces, es una combinación entre el medicamento, la psicoterapia,
la estructura de vida, el grupo, ¿no? El ejercicio, o sea, son varios factores los que van a combinarse para que la rehabilitación se dé, ¿no? Ahorita pensando en este caso que nos compartió Lupita con su hijo, bueno, también es cierto que pues si la persona en este momento no quiere, ¿no?, recibir ayuda, no quiere psicoterapia, no quiere la rehabilitación, pues la contención, pensando en Fernando, ¿no? Pues la contención también es una manera de obligar a la persona a estar en psicoterapia aunque no quiera, de obligar a la persona a estar medicado aunque no quiera, y que pasando el tiempo, pues justo pueda esta combinación de terapia grupal, terapia individual, terapia familiar con el medicamento, pues ir haciendo que vaya viendo cambios, ¿no? Que este es uno de los caminos. El internamiento de una persona no tiene que ser 100% voluntario para que pueda ser efectivo. Por otro lado, también está la cuestión de cuánto tiempo y cuántos recursos estoy dispuesto a invertir en esto, ¿no? También está la otra forma en donde, bueno, pues pongo el límite y si no, como decía Lupita, si tú quieres tomar la decisión de seguir consumiendo, pues hazlo, pero fuera de la casa, aquí no, ¿no? Y que esto lo va a llevar, ¿no? Si verdaderamente no recibe apoyo, ningún tipo de apoyo ni ningún tipo de ayuda por parte de la familia, en algún momento lo va a llevar a decir, bueno, ya no puedo solo, ¿no? Porque una persona que consume, pues no puede solo. Siempre una persona que consume necesita justo de la parte facilitadora de la adicción, que es la codependencia, que lo ayude, lo rescate en los momentos difíciles, cuando se mete en problemas, cuando se siente mal, etcétera, ¿no? Entonces, pues al no tener este colchoncito, pues tarde o temprano va a decir, híjole, pues creo que sí necesito ayuda. ¿Qué tan tarde o qué tan temprano? Pues eso no lo sabemos. Aquí creo que también es importante, tomando o retomando esta parte de sentido de vida, ¿no? ¿Qué tanto, cuando hay una persona, una persona adicta que ya tiene mucho tiempo consumiendo, que ya ha estado, que ya ha tenido pérdidas muy graves, muy significativas, en donde ya no tiene nada que perder, ¿no? Llamémoslo de esta forma. Pues lo que necesita no es vete a la calle, ¿no? Porque pues eso ya lo ha vivido, eso ya lo tiene, eso ya lo ha experimentado, ¿no? Lo que necesita justo es esta parte de decir, no, necesitas aprender a vivir como un ser humano, ¿no? Necesitas retomar, necesitas saber que eres una persona, que tienes un sentido de vida, que tienes un valor. Y estoy hablando de una persona que pues ya tiene mucho tiempo consumiendo y entonces ya lo perdió todo, ¿no? Cuando es un paciente que todavía tiene todo, tiene familia, tiene comodidades, tiene incluso hasta ciertos, digamos, beneficios o lujos, ¿no? Pues no tiene en realidad ninguna pérdida. Entonces, no hay nada de lo que se pueda agarrar para decir, pues voy a dejar de consumir porque pues esto no me está funcionando, ¿no? Entonces, también hay que de alguna manera orillar a que tenga este momento de crisis para que pueda él mismo, pues incluso pedir la ayuda él mismo, ¿no? Por eso les decía que estos momentos son complicados y hay que acercarse a los profesionales y hay que preguntar, porque no todos los casos se manejan de la misma forma, ¿no? No es lo mismo la persona adicta que ya lo perdió todo a la persona adicta que todavía lo tiene todo y que todavía incluso está pues en una zona de confort, ¿no? Creo que se maneja de forma diferente. Y que no hay que perder de vista, o sea, no hay que olvidar que de fondo lo que están haciendo con esta conducta de consumo es una automedicación, ¿no? O sea, como, no sé, como dato,
les comparto que, por ejemplo, si existe una depresión, ¿no? Pues una persona se le receta, ¿no? Un antidepresivo, y un antidepresivo lo que hace, pues es que eleva los niveles de serotonina. Pero si la persona consume cocaína, si la persona consume metanfetaminas, si la persona consume cafeína, pues también va a recibir este incremento de la serotonina y a niveles exponenciales, ¿no? Entonces, si yo estoy deprimido y consumo alguna de estas sustancias, pues mi depresión la voy a olvidar, o sea, sí va a quedar medicada por un tiempo, ¿no? Por momentos, por lo menos. Y entonces, pues evidentemente me voy a querer aferrar a esa sustancia, porque para las personas que han estado deprimidas sabrán que estar deprimido es un estado muy, muy feo, horrible, ¿no? Para no entrar como en más detalles. No se siente nada bien estar deprimido, ¿no? Entonces, imagínense una persona que se siente terriblemente, terriblemente, imagínense al grado de incluso algunos querer morir y de repente consume cocaína por alguna situación. No, bueno, pues es tener un levantón, ¿no? Como dicen ellos. Entonces, pues, ¿qué es lo que necesita realmente, no? Pues lo que necesita es atacar la depresión. O, no sé, por ejemplo, personas que tienen el déficit de atención, ¿no? Con o sin hiperactividad, pues el Ritalin, la Dexedrina, son medicaciones que lo que hacen también es incrementar los niveles de dopamina, ¿no? Y esto el efecto que va a tener es que calma la hiperactividad del cerebro. Entonces se van a sentir tranquilos, con el cerebro, con la mente relajada, enfocada. Pero, pues, si consumo cristal, también voy a tener ese efecto, ¿no? Y además más rápido y más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que necesito atacar? Atacar a mi familiar adicto o entender que tiene un trastorno que necesita ser tratado, ¿no? Otra situación, por ejemplo, los opiáceos, ¿no? Los opiáceos son anestésicos, lo que hacen es calmar el dolor físico, pero no solo el dolor físico, también el dolor emocional, porque el dolor físico y el dolor emocional hace que se activen las mismas áreas del cerebro. Si yo siento un dolor físico, se activa un área de mi cerebro. Pero si yo siento un dolor emocional, también se activa esa misma área en mi cerebro. Entonces, si yo consumo un opiáceo, o sea, heroína o morfina o codeína, voy a tener ese efecto de calmar el dolor. Si el dolor es emocional, pues va a tener justo ese efecto, calmar mi dolor emocional. ¿Qué necesito? Atacar a mi familiar o atacar en la parte del dolor emocional. Por eso es importante esta parte de entender realmente la adicción, cómo funciona a nivel físico, a nivel emocional, incluso hasta a nivel espiritual, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra participación? Disculpe, Buenas tardes. ¿Cuál es la palabra que dijo hace un momento que se me olvidó? Cuando yo me pongo en las manos del otro y comparto también su dolor. Compasión. Compasión. Gracias. Y yo creo que la compasión la que puedo, me ayuda mucho esa palabra. Gracias. Sí. ¿Alguien más iba a participar? Sí, yo quiero participar. Buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Adelante, la escuchamos. Sí, yo nada más quiero compartirles. Fíjense que mi hijo estaba con su medicación, pero dice que pues que se sentía muy mal, que se sentía con ganas de nada más estar dormido, muy débil, y que le dolía mucho la cabeza y que no se sentía bien con el medicamento, y hace como 20 días que dejó el medicamento, ¿sí? Y pues ahora anda muy irritable. Precisamente hoy le dije porque
está ahorita viviendo aquí conmigo y tiene unos gatos ahí en su casa y se va a diario cuando sale de trabajar se va para allá a darles de comer. Y hoy no trabajo y me dijo que ya se iba. Le digo, ay Juan, le digo, es que todo el día te la pasas allá. Le dije que te dijeron que, pues que no andes donde pues consumías. Uy, se me puso bien agresivo y me dijo que porque a mí todo me molesta, que por eso luego no me dice las cosas. Y le dije, no, hijo, es que no te estoy agrediendo, únicamente te estoy diciendo, no, pero pues yo tengo que ir a hacer mi limpieza y a ti nada te parece. Y pues me da temor a que pues vaya hasta ahorita veo que no ha consumido, pero pues sí me da miedo porque pues ya todo le molesta y y decepción no ando haciendo nada malo. Le dije, pues sí, pero pues también le dije, es que no sales de allá. Le dije, cuando no trabajas te vas todo el día para allá. Y pues casi aquí nada más vine a dormir. Y pues sí estoy temerosa que, pues porque ya soltó el medicamento al grupo, hay veces entra, hay veces no al grupo de AA. La terapia la suspendió a esta semana y pues tengo mucho temor de verdad de que vaya a volver a recaer. Bueno, Yolanda, yo creo que aquí Pues, si ya soltó la terapia, si ya soltó el medicamento, si ya no está yendo a grupo, pues creo que es importante que en este momento se le haga un antidoping para saber si efectivamente está consumiendo o no. Y si está consumiendo, pues entonces necesitará pues contactar a su psicólogo o a su psicóloga y pedirle que pues los guíe nuevamente para cuáles son los pasos a seguir, si es necesario volverlo a internar o qué es lo que va a tocar según el caso específico de su familiar. Pero sí es importante saber ya si efectivamente está consumiendo o todavía no, ¿no? Para ya saber, o sea, es importante saberlo ya para ya saber cuáles son las medidas que voy a tomar, ¿no? sí, está muy bien. Lo voy a hacer, voy a contactar a su terapeuta pues para platicarle y a ver qué nos aconseja, ¿verdad? Y háganle un antidoping para saber si sí o no está consumiendo. O sea, no tienen por qué quedarse con el miedo y la incertidumbre. Si hay una sospecha, pues algo cuando egresan de la clínica, se les dice a los pacientes, ¿no? Que una de las indicaciones es que habrá antidoping sorpresa, ¿no? Y entonces también hay que poner estos límites de decir, bueno, si tú no sigues los lineamientos, pues va a haber estas consecuencias, ¿no? Y uno de los lineamientos es que va a haber antidoping. Y el antidoping le va a servir a usted para estar tranquila en caso de que no esté consumiendo, o para estar tranquila en caso de que sí esté consumiendo, porque entonces ya sé que está consumiendo y entonces tengo que tomar acciones. Pero si me quedo en a lo mejor sí, a lo mejor no y no sé qué hacer, pues lo único que está pasando es que usted está en incertidumbre, el tiempo sigue pasando, las cosas se pueden agravar. Entonces aquí lo importante es saber y actuar, dependiendo al resultado. Está muy bien. Voy a seguir sus indicaciones y pues sí lo voy a hacer. Okay, muchas Yolanda. Muchas gracias por su atención. No, al contrario, pues familias, creo que híjole, siempre creo que nos falta tiempo en estos talleres a veces. Ya llegamos a la hora final del taller. Yo les quiero agradecer muchísimo el que hayan estado aquí. Por favor, pues bueno, yo supongo que se quedaron como varias dudas. Quiero pensar que se quedaron varias dudas e inquietudes por ahí. Acérquense a sus terapeutas individuales, acérquense al terapeuta de su familiar, pregunten.
lean acerca de adicciones. Mientras más información tengan, más herramientas tendrán para comprender cómo funciona esta problemática, y entonces más herramientas podrán tener para apoyarse a sí mismos y pues para apoyar a su familiar. Pues por mi parte sería todo. Que tengan todos un excelente un excelente sábado y un excelente domingo. Gracias, igualmente. Gracias, Muchas familia. gracias. Salud. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.